La palabra shtetl remite a un antiguo poblado judío de Europa Oriental. Formó parte de la diáspora, por la que mi pueblo se extendió por todo el mundo. Las alegrías, las costumbres y los traumas de esos asentamientos se transmitieron de generación en generación. Acompáñenme a descubrir esas pequeñas aldeas en la Buenos Aires contemporánea. ¿Cómo se imprimieron las huellas de los diversos judaísmos en esta gran ciudad? Mi nombre es Ezequiel Sidig y esto es A Big Shtetl. Les confieso que cuando me convocaron a conducir el programa, tuve un reparo. Shtetl se le decía a aquella pequeña aldea judía de Europa Central y Oriental que subsistió entre los siglos XIII y XIX. Pero los judíos no descendemos solo de los shtetls. Mis abuelos polacos sí, pero no mis abuelos árabes nacidos en Siria e Irak, también judíos. No hay un solo judaísmo. Por eso siempre persiste en mí una pregunta cuya respuesta se transforma con el tiempo. ¿Qué hace de mí un judío? Así que salgo a buscar las huellas judías en mi ciudad, Buenos Aires, Argentina. A comienzos del siglo XIX, en la ciudad de Buenos Aires, la actual Plaza Lavalle era un terreno baldío que adquirió importancia por la instalación del Parque de Artillería. Hacia 1857, con la inauguración de la estación de trenes, terminó de redefinir su paisaje, convirtiéndose en un importante centro de circulación urbana. Alrededor de Plaza Lavalle se concentró buena parte de la vida judía ashkenazí, los moishes, recién llegados de la Europa Oriental. Alejandro Duhovne es doctor en Ciencias Sociales y especialista en la historia del libro judío. Él será quien nos va a ayudar a comprender los primeros pasos de la judería porteña en blanco y negro. Ale, suele cifrarse los barrios de la comunidad judía como el 11 o Villa Crespo, y sin embargo no es tan así. Estamos en Plaza Lavalle. ¿Por qué? Habitualmente se piensa, y se dice y se repite, que el origen de la presencia judía en Argentina empieza en 1889 con la llegada del vapor Weser, que trae poco más de 800 personas de Europa Oriental. Y está bien que se diga eso en el sentido de que inaugura la inmigración masiva judía en la Argentina. Sin embargo, podríamos decir que hay una suerte de prehistoria a esa inmigración masiva que empieza en esta plaza. Un grupo de judíos quiere reunirse para Pesaj y arma entonces el primer grupo que va a dar origen a la congregación, en ese momento Congregación Israelita de Buenos Aires, posteriormente Congregación Israelita de República Argentina. Claro. A lo largo del siglo XX, entre las muchas cosas que uno podría destacar, reconocer como elementos característicos de la vida judía, es la sobreoferta, la sobreproducción de publicaciones periódicas. A través de la palabra escrita, a través de la prensa, de la revista, la publicación del libro, lo que estaba forjando era una forma de estar como judío en la Argentina. Era una suerte de laboratorio impreso donde se disputaban, se ponían en tensión formas distintas, miradas distintas de ser judío que encontraban precisamente en lo que se llamó la calle judía, que era el espacio público judío, el café, el teatro, un espacio público donde se disputaba fuertemente qué era ser judío, si se hablaba yiddish, si se hablaba castellano, si se optaba por el hebreo. ¿Cómo se cifra esa disputa entre los judíos y esas ideologías europeas que traen esos Absolutamente. migrantes? O sea, aparte de traer, venir en barco y traer sus familias, también traían sus libros, sus ideologías. El anarquismo y la presencia anarquista judía fue muy fuerte junto con la catalana, ¿no? Por ejemplo, el diario La Protesta, que era el diario del anarquismo argentino, tenía hacia 1909 una página en yiddish. Pero también podemos ver el Bund, que era la Liga de Trabajadores Socialistas de Lituania, Polonia y Rusia, que forma al mismo tiempo que el sionismo de Herzl. Entonces, podíamos ver en Buenos Aires, como decía antes, una suerte de laboratorio donde todo se ponía en discusión, y aparte sumaba un grupo que está ligado a la Congregación Israelita de la República Argentina. Los grupos que venían de Europa Oriental y ciertos grupos más de izquierda, más revolucionarios, más críticos, miraban a estos judíos que se reunían en este templo como los Zylinder Iden, ¿sí? Que en yiddish es los judíos de cilindro, quiere decir galera. Ale, estamos enfrente del Teatro Colón, a una cuadra del Templo de Libertad. Sería interesante ir primero a un lugar mundialmente famoso y que explica bastante este templo.
empieza a construirse, tal como lo conocemos hoy, en 1930, sobre la base de otro templo. Pero esa construcción tan bella, tan imponente que tenemos acá sobre Calle Libertad, se explica a partir de ese otro lugar que te voy a invitar a conocer ahora. ¿Qué es un templo? No es un templo, o podríamos decir que en parte puede serlo. ...2019, National Geographic dice en un ranking que esta es la librería comercial más linda del mundo. Y no entiendo qué tiene que ver con los judíos. ¿Por qué te invité a venir acá? Porque yo creo que, por supuesto, está la fachada o lo que es la librería con estos palcos. Uno se maravilla por eso, pero creo que si podemos interrogar al edificio un poco más allá de lo que se ve y abrir la puerta de su historia, creo que nos dice bastante sobre la vida judía de primeras décadas del siglo XX. ¿Y por qué? Porque quien financió la construcción, o gran parte de la construcción del Templo Libertad en la década del 30, principios del 30, fue quien hizo fortuna precisamente, entre otras cosas, con este teatro, un teatro-cine, Max Glucksmann. Él es un buen ejemplo, quizás el ejemplo paradigmático, del ascenso socioeconómico de una parte de la comunidad judía a través del emprendedurismo, que no va a ser, por supuesto, a lo largo de la historia, él la única figura, pero es una figura representativa. Aparte de haber sido un teatro, pasaba cine mudo, ¿verdad? Exactamente, sí. Él llega, como bien dijiste vos, llega a Argentina, muy joven, se hace amigo de un pibe en el barco, apenas bajan, el amigo es muerto en el tiroteo, él queda solo en la ciudad y él se convirtió en el principal productor de tango, porque tenía una discográfica, tenía a Gardel y Razzano. Tenía a Firpo y muchísimos compositores muy importantes, y a la par de la industria del tango, que es, digamos, una figura clave en ese momento de despegue de la industria del tango, sí. Es quien va a desarrollar los primeros documentales mudos, por supuesto, pero sobre todo va a ser conocido por la cadena, llegó a tener más de 100 cines, salas de cine entre Argentina, Uruguay y Paraguay de cine mudo. Poco tiempo después, justamente en el 30, se pone a la cabeza la construcción del hermoso Templo de Libertad y él participa de la Congregación Israelita República Argentina como uno de sus presidentes. ¿Qué te constituye a vos como judío? Para mí es ser parte de una historia. Y cuando digo eso, no sé cuánto hay de decisión, no sé cuánto de volitivo, de una búsqueda, sino es lo que nos toca. Y eso hace que tengamos una mirada singular, que pensemos de cierta manera las cosas y que nos remitamos a ciertos eventos históricos, aun cuando no nos conozcamos bien, pero que de alguna manera forjan nuestro modo de ver el mundo. ¿Qué son? El antisemitismo, o digamos la idea de persecución, cierta paranoia, cierto miedo a que esto puede en algún momento estallar y tengamos que irnos. Ser judío es tener las valijas listas para escapar, digamos. Gracias. Hernán Rustein es el actual rabino del Templo Libertad. Él me cuenta algo sobre la historia del templo y su camino en el judaísmo reformista. Estamos en el Templo Libertad, llamada la Congregación Israelita de la República Argentina. Parece una iglesia europea. Sí, absolutamente. Sí, tiene influencias de iglesias y de sinagogas de Europa. Sí. Todo lo que tiene con la iconografía viene de una sinagoga en Essen, la Alte Synagoge, que fue destruida en la Reichspogromnacht, en la Noche de los Cristales Rotos. El órgano lo pidieron también a Alemania y vino, aquí fue ensamblado hace unos años cuando lo renovamos. La tapa del teclado la dimos vuelta y decía Sinagoge, Buenos Aires, 1932. ¿Qué es el reformismo? El reformismo es el movimiento más grande judío a nivel mundial. Nosotros no le decimos a la gente lo que tiene que hacer, lo que tiene que creer. Aquí nos encontramos en el vasto mundo de la cultura judía, donde las expresiones religiosas son una gran parte de esa cultura. Y en lugar de bajar línea, creamos juntos y compartimos en la diversidad y nos enriquecemos de ese modo. Caminando por la sinagoga me encuentro con una vitrina que tiene algunos de los tantos Sefer Torot, los libros de la Torá, que guarda este templo. Hay unas 32, 34 que tenemos guardadas en diversos lugares de la sinagoga. Aquí no tenemos todas y las sacamos todas a la luz en Yom Kippur, en Kol Nidre. ¿Solo las usan los rabinos? Una de las cuestiones que hacía el movimiento reformista, solamente el rabino usaba la Torá, la leía, la mostraba, la guardaba y se terminó. Sí. A nosotros nos gusta meter mano
que la gente, le enseñamos a la gente a leerla, a venir al lado, a bendecir, a tocarla, a mirarla. Nos gusta que el judaísmo lo vivamos entre todos como comunidad. ¿Estás casado? Estoy casado, mi esposa no es judía. Eso es una de las cuestiones que el instituto y el movimiento reformista entendieron que en nuestra región había que ya sincerar, ¿sí? Que las opciones de nuestro pueblo ya mayoritariamente es por casarse fuera de colectividad judía, ¿no? Los estudios muestran que alrededor del 70% de las personas no ortodoxas judías se casan con hombres o mujeres no judíos. ¿Qué te constituye a vos como judío? El estudio de nuestros textos, la pasión por querer aprender y saber un poco más y divertirme con lo que encuentro y llevar esos mensajes a mi conciencia y luego a mi cotidianidad. No necesariamente la ritualidad o la precisión de la ley, sino nuestros conceptos, nuestro encontrarnos alrededor de nuestra historia y textos. Y junto al templo se encuentra el Museo Judío de Buenos Aires, Dr. Salvador Kibrik. Una de sus guías, Delfina Aberbuch, me cuenta sobre la fundación de la comunidad israelita de la República Argentina y sobre su militancia actual en la agrupación Judíes Feministas. Los fundadores de la congregación se llamaban Louis Brie y Henry Joseph. Los dos eran comerciantes y bueno, ellos dos para 1860 llegan a Buenos Aires en la época de las grandes fiestas y le dijeron entonces que se juntaba una gente en un ombú enfrente en lo que es la plaza de Recoleta y entonces se puso a rezar, levanta la vista a unos metros una persona haciendo exactamente lo mismo. En la calle. En la calle, en la plaza, porque no había otros lugares donde encontrarse. Y entonces dicen que así se conocieron Henry Joseph y Louis Brie y 2 años más tarde, en 1862, se funda oficialmente la Congregación Israelita de Buenos Aires. ¿Qué es Judíes Fem y cómo nace? Bien, Judíes Feministas es un colectivo de mujeres judías cis, trans y no binarias. Todo nació a través de un tuit de Tamara Tenenbaum que se puso a hablar del judaísmo, de algo relacionado al judaísmo y uno abajo puso, che, estaría bueno que nos juntemos todas las mujeres judías feministas. Vi unos stickers que decían Tikkun Olam es aborto legal. ¿Me explicás eso? Tikkun Olam es un concepto judío que está dentro de la liturgia judía que significa reparar el mundo. En el 2020, antes de que se sancione la ley de interrupción voluntaria del embarazo, veníamos reclamando junto con les chiques de Judíes Feministas y una compañera tomó el concepto de Tikkun Olam y escribió un texto pidiendo por aborto legal en la Argentina y terminó con el Tikkun Olam es aborto legal. Y fue una frase que resonó bastante después en las redes sociales especialmente. Un rabino bastante conocido e influyente nos retuiteó diciendo Tikkun Olam no significa esto. Y se hizo bastante viral y después salieron otras personas a decirnos no, ¿por qué no va a ser esto? ¿Y dentro del judaísmo hay otros espacios por conquistar, digamos, las mujeres? Antes las mujeres no podían usar talit, antes las mujeres no podían usar tefilim y hoy, por ejemplo, en la sinagoga de Templo Libertad, las chicas que hacen Benei Mitzvah, el Bat Mitzvah, usan talit, usan tefilim, usan kippah, si es que así lo quisieran. Obviamente que hay espacios para conquistar. De hecho, por ejemplo, hay rabinas mujeres, pero no tenemos ninguna escriba, que son las personas que escriben la Torá, femeninas, o por lo menos acá en Argentina o en Latinoamérica no hay. Después de escuchar a Delfina y de ver las reliquias del museo, me pregunto, ¿quién escribe de hecho la Torá? El oficio del sofer o escriba es uno de los más antiguos del mundo. Son los calígrafos que tienen la facultad de transcribir la Torá, los tefilim y la mezuzá. Sebastián Grinberg es uno de los pocos argentinos que se dedica a esta tarea. Estamos en la Paternal, esta es el Tel Aviv, donde yo me crié, donde nací desde jardín, mis hermanas también.
y donde nació mi pasión por el judaísmo en general y en especial por mi actividad como sofer. ¿Cómo te nace, digamos, la vocación? Yo tendría unos 10 años, 11 años. La verdad que no recuerdo bien, pero sí te puedo decir en qué baldosa estaba sentado o estaba ubicada la silla en la que yo estaba, exactamente ahí. Y estábamos viendo cómo un sofer sobre ese mismo púlpito estaba arreglando un Sefer Torah, inspiró algo, generó algo adentro mío, donde desde el primer momento pude sentir que algo dentro mío me decía, vos tenés que ser sofer. ¿Y vos entonces qué escribís? Yo escribo la primera parte, que es la Torah, que es lo único que en la tradición judía se le atribuye literalmente la autoría divina. Los sofrim por lo general nos caracterizamos por escribir además mezuzot, que son los pergaminos que van adentro de las cajitas en los marcos de las puertas, y los pergaminos que van adentro de los tefilín, las filacterias que van en el brazo y en la cabeza. No son muchos los sofrim que hay en Argentina, no son muchos los sofrim que hay en el mundo, pero es una de las actividades más antiguas que tiene la tradición judía. Se remonta, de acuerdo a la tradición rabínica, hasta el mismo Moshe. Estas letras hebreas no tienen cualquier forma, tienen una forma particular, ¿verdad? Sí, de hecho muchos se sorprenden que cuando ven esto y uno les dice es hebreo el idioma, pero las letras, la caligrafía se llama asiria, Tab Ashurit. No se sabe bien dónde nace este tipo de letra. Se dice que vino con los judíos que volvieron después de la destrucción del primer templo y antes de la reconstrucción del segundo. Trajeron este tipo de letra, que es la que dio origen al hebreo moderno. Veo un mar de letras. Es decir, y me pregunto, en cualquier caso, ¿cuánto demorás en escribir una Torah? Por lo general es 10 meses, un año y a veces más. Lo primero que me pregunto es ¿cuántas letras tiene una Torah? Es genial porque parecen un montón y pocas a la vez. Además te cuento que en estos libritos están todas las letras, que no parece tanto así. Ahí hay 304.805 letras. 304.000. 5 veces y pico el estadio de River lleno. Bueno, ¿vamos a los bifes? Vamos a los bifes. Lo primero y antes que nada, disponer las manos y el cuerpo para una tarea sagrada con el material, que es como si fuera mi extensión de la mano. Y el cuerpo preparado lo que voy a hacer es disponer el alma, para lo cual existe una declaración de intención. Así que voy a decir esta cabana y voy a escribir. Ani kotev leshem kedushat sefer Torah. Me habías comentado en algún momento cuando hablábamos recién que enseñabas a los chicos lo que vos hacés. Sí, a los chicos y a los grandes. A lo largo de todo proyecto de escritura de un Sefer Torah, que son proyectos comunitarios, que duran mucho tiempo, imagínate que escribir esto dura un año entero, la idea es poder trabajar con la gente y mostrarles y que participen y que escriba cada uno conmigo alguna letra. Y un capítulo especial es poder enseñarle esto y mostrarle a los chicos en edad escolar lo que es la magia de la escritura de un Sefer Torah. Te quiero hacer una pregunta que tiene un hilo común que nos traspasa a todos y también es diferente en todos, que es ¿qué te hace judío? Me hace judío saber que podemos no saber demasiado uno del otro, que podemos tener costumbres diferentes, que podemos tener apego diferente a las tradiciones. Sin embargo, también hay algo que nos une, aunque no se vea y aunque no se pueda explicar. Eso a mí es lo que más me mueve y me hace sentirme parte de este pueblo. Se dice que con sus más de 300 salas, Buenos Aires es la capital mundial del teatro. La relación del mundo del espectáculo y el judaísmo es íntima, y Julieta Kaj es una de sus exponentes más jóvenes. Cayetina escribió y estrenó una obra en un teatro de la mítica calle Corrientes, una obra que cuenta la historia de su abuela Elle, sobreviviente de los campos de concentración nazis. ¿Querés contar un poco de Elle? Bueno, mi abuela nació en Polonia, una familia humilde, hija de rabino. Cuando ella era muy chica, comenzó la guerra en el 39. Cuando empieza a escapar, los primeros 6 meses ella escapa por bosques.
Sí. Y escapando estos 6 meses por el bosque, ella vio cómo la mataban a la hermana. Corrían atrás de los árboles y a la hermana le dispararon. Y ella sobrevivió. La llevaron con su familia a campos de concentración, estuvo en 7 campos de concentración, uno fue Auschwitz. Bueno, y ahí pasó la guerra, ¿no? Hasta el 45. ¿Por qué estamos hablando de tu abuela y por qué con vos? ¿Y por qué estamos en un teatro? Porque escribiste una obra. Uno tiene una necesidad de contar algo y lo tiene como metido en el cuerpo. Y hay un momento en que sale. Empecé a tomar nota de cosas que me iban pasando. Tenía en el día a día mucha relación con cosas que habían quedado de mi abuela. Yo compré el departamento de mi abuela. Impresionante. ¿El de Acevedo? El de Acevedo. Y después empecé a notar, claro, yo de chica, y cuando mis amigas se iban de vacaciones con madre, padre o entre ellas, yo me iba con mi abuela de vacaciones. Y para mí era un planazo. Y nos íbamos a Piriápolis, Uruguay. Con los sobrevivientes, con otros con el grupo de sobrevivientes. Sí. Ese era, yo esperaba el verano para eso. ¿Qué edad tenías? Y lo hice varios años. Arranqué a los 12, 13. Te ibas con los viejos. Sí, claro. Y de repente empecé a notar, ¿no? Como la manera en que la cuidé también cuando enfermó. Mi abuela tuvo 3 ACV. Ya el tercero ya quedó internada en estado vegetativo. Pero del primero al segundo, totalmente consciente, en su casa, pero no se podía expresar. Mi actriz salía ahí y le inventaba bailes y le inventaba juegos como para entender el té con leche que quería, que no me podía explicar que quería té con leche, ¿no? Entonces yo le daba 80 opciones hasta que me daba cuenta que era té con leche y le bailaba ricudim. Nada, trataba de hacerla pensar en momentos lindos de su vida. Siempre con una sonrisa, por dentro estaba destruida, ¿no? Obviamente, pero a mí me salía natural. Y una vez una íntima amiga mía me dijo, loca, no es natural lo que haces. Viste, se me empezaron a prender como algunas luces y empecé a escribir. Y lo llamé a Denis Smith y le dije, mira, tengo estos bocetos, tengo este video, tengo esta idea. Y él armó la obra de teatro y convocó a Laura Oliva, que interpretó a mi abuela, que Laura dice que es como el papel de su vida. Siempre me lo dice, siempre me lo agradece. Mucha gente vino, era hermoso, ¿no? Porque siempre nos esperaban en la puerta, diciendo, es la segunda vez que vengo, pero porque quise traer a mi nieta. Qué maravilla. Esas cosas eran... Sí, qué maravilla. Uf. Bueno, estamos en Calle Corrientes, ¿no? Que tiene... Muchos de los dueños de los teatros hoy, por lo menos, son judíos. Sí, claro. Y que tiene que ver con una historia en la que entiendo que vos te inscribís, que tiene que ver con una estirpe, digamos, de artistas judíos, de artistas judeo-porteños, judíos argentinos, ¿no? Pero que han recorrido mucho esta Calle Corrientes. Hablamos mucho de la Shoah y me pregunto si hay alguna trama en relación a ese sufrimiento y el arte y esa expresividad. La literatura. Sí. El teatro, el cine. Digo, las distintas artes más populares tal vez siempre estuvieron relacionadas con el mundo del judaísmo, digamos. Y también creo que hay algo de la necesidad de generar, de hacer, como esto que estamos haciendo acá ahora, ¿no? Hay como una necesidad constante de revalorizar la vida. Del Holocausto, por ejemplo, han salido grandes escritores. Sé que muchas veces la manera de sobrevivir era cantando en yiddish. Bajito, ¿no? La pregunta del millón que te a ver. Es muy simple y tan compleja y creo que va a evolucionar todo el tiempo en nuestras vidas, que es qué te constituye a vos, qué te hace a vos judía. Proteger la historia de mi abuela como yo siento que tengo que protegerla. Sentarme a pensar una obra de teatro en el sillón donde entrevistaron a mi abuela. Mientras vos hablabas, yo recordaba a mi abuela, a mi Lela. Nombrémosla, Rosa Weinreich, que la adoro, la sigo adorando. Es como un reconocimiento absoluto a la vida, tener abuelos y poder disfrutarlos y poder acompañarlos. Bueno, digamos que este encuentro entre vos y yo, en buena parte, fue para ella y para Rosa. Ah, hermoso. ¿Sí? Gracias, entonces. A vos. Muchas gracias.
Con el correr del tiempo, la cultura judía se expandió hacia los barrios de Once, La Boca, Barracas, Villa Crespo y Flores, hasta llegar a los más actuales, Palermo y Belgrano. Las huellas de la cultura judía se encuentran por toda la ciudad, y cada una de ellas tiene su historia. Siguiente parada, el barrio de Once. Una de las cosas que nos enseñan de chiquito es, después de los 120 años, cuando uno llega al cielo, lo primero que le preguntan a la persona para rendir cuentas es, ¿comerciaste con honestidad? Mira, ser judío hoy por hoy y es estar bien con uno mismo y con todos. Eso es lo que la gente no lo entiende tampoco. Digamos, el judaísmo me ha quitado muchas cosas que después me dio, ¿no? Entonces como que no tengo una relación quizá mucho más ambivalente que la gente que se crió acá en hebraico. Si a vos, ya cuando nacés, te da corta, si no tenés humor para enfrentar eso, estás perdido. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.